semana pasada asistimos a, como usted sabe, a los videoescándalos, a la videopolítica, a lo que en México desde el 2004, recuerda usted, asistimos también con los videos de Carlos Ahumada, pero ahora estamos frente también a respuestas que el presidente calificó como intereses tocados, pero que también el hermano del presidente ha sido exhibido desde la semana pasada. El presidente ya admitió que es parte de recaudaciones para el movimiento de Regeneración Nacional o Morena o para llegar al poder, pero el presidente ha justificado como aportaciones del pueblo, dice el presidente, o no comparar lo que ha sido el estilo de Emilio Lozoya y las denuncias que hemos visto también y que se presentaron, haciendo un paralelismo con lo que ha ocurrido en el mundo. Hablábamos con el doctor José Antonio Crespo la semana pasada, con el doctor Lorenzo Meyer también, y citábamos la operación Manos Limpias de Italia, toda esa red de corrupción a principios de los noventas, que desnudó intereses empresariales de la industria, de la política, o los juicios de Nuremberg, guardando todas las proporciones, por supuesto, en Alemania, en el 45, o el Lava Jato de Brasil. ¿Frente a qué estaríamos en México? Es muy pertinente invocar y entrevistar al doctor Edgardo Buscaglia para hacer un análisis externo, una mirada internacional de México. ¿Frente a qué estamos, doctor, con estos videoescándalos y cuál sería su recomendación de lo que estamos viendo en México? ¿Será así una hecatombe guardando las proporciones de cada país con lo que ocurrió en Italia, en Brasil, en Alemania o el Watergate, que ciertamente fue una renuncia de Richard Nixon al verse exhibido? Pero estamos frente a un momento histórico en México, doctor. ¿Cómo llegar a un buen puerto para que esto sea más allá de un circo y una exhibición de videos? Claro, buenos días y buenos días a la audiencia. Lo que está sucediendo en México, como sucedió en muchos países, es que de repente un nuevo grupo de poder llega al gobierno, que es el caso del movimiento del presidente López Obrador, y llega al gobierno con la idea de establecer nuevas reglas del juego. Nuevas reglas del juego en muchas áreas, inversión social y en áreas de combate a la mafia. O sea, la mafia quiere decir, para que la gente lo entienda en términos técnicos, porque ahora todo el mundo es experto en México, ¿no? Historiadores son expertos, politólogos son expertos, todos son expertos. Pero el punto es que la mafia es una estructura criminal formada por funcionarios de gobierno, políticos, jueces, fiscales, empresarios privados, como usted bien describió, después sociedad civil pantalla, siempre hay una sociedad civil pantalla, que es la que reparte agua, alimentos a la población, y después están los sicarios, que son los que les hacen el trabajo sucio, ¿no? De desaparecer personas y asesinar gente. Entonces, cuando tú tienes a esos 5 componentes juntos en una estructura criminal, tienes mafia. De lo contrario, son solo bandas criminales, como suceden cientos en México. Bandas criminales no quiere decir mafia. Quiero que la gente entienda esto. Entonces, el presidente López Obrador llegó con ángeles y demonios al gobierno. Llegó con gente como Barbosa, pero al mismo tiempo llegó con gente como el doctor Santiago Nieto. Cuando yo digo demonios es una metáfora. Digo que son gente que de alguna manera pertenece al sistema político del pasado que llevó a México a donde está. Eso es un hecho concreto, no es ninguna difamación, ningún problema. O sea, los políticos que han estado por décadas en el poder, ese club llevó a México a donde está. Es un hecho lógico y además nadie lo puede negar. Y hay gente nueva, como el doctor Santiago Nieto, que son ángeles, que básicamente intentan combatir a la delincuencia organizada como mafia, así como la acabo de definir, con esos 5 elementos: político, judicial y demás. Y lo declaró la semana pasada el doctor Nieto en El Universal, que yo lo retuiteé y me retuitearon 2.000, 3.000 veces. El doctor Nieto por primera vez define a la delincuencia organizada como la defino yo desde hace 12, 14 años en México. Y eso es bueno, porque a partir de esos trabajos del doctor Nieto surgen estos videos. Eso la gente no lo entiende. El doctor Nieto, a través de su trabajo desde la época del FEPADE, cuando él estaba a cargo de FEPADE, cuando comenzó él
y su equipo valiente a investigar a Lozoya y a su banda. El doctor Nieto lleva esto durante, imagínense la valentía, ¿no?, de llevar un caso de investigación contra un principal pilar del presidente Peña Nieto. Lo lleva, inmediatamente lo comienzan a asediar, como hace toda mafia, lo comienzan a amenazar, como hacen en toda mafia. Durante el gobierno de Peña Nieto, el doctor Nieto, Santiago Nieto, tuvo que irse, lo echaron o lo despidieron o lo hicieron renunciar a la fuerza, lo que sea. El punto es que se tuvo que ir. Y el gobierno de López Obrador incorpora a lo que yo llamo metafóricamente ese ángel, ¿no?, el doctor Santiago Nieto. Él lleva un equipo de 170 personas intocables, y con 170 personas él está haciendo más que Hertz Manero con 20.000 en la fiscalía. Y de ahí surgen los videos, porque cuando él comienza a denunciar cuentas bancarias, cuando comienza a denunciar hechos, porque en la denuncia hay hechos, no pruebas, ahí comienzan a surgir los videos como forma de neutralizar un grupo a otro, ¿no es cierto? Entonces, claro, surgen los videos contra el grupo de poder de Peña Nieto, Lozoya y todo ese grupo de delincuencia organizada transnacional que describe muy bien Lozoya en su denuncia, en donde él se pinta como inocente, como una persona instrumentalizada, según las palabras de él, pero él forma parte de eso también. Y después están ese mismo grupo de poder que comienzan a lanzar denuncias o videos contra el nuevo grupo de poder, en donde también hay demonios en el grupo de poder del presidente López Obrador. Entonces, con demonios y con ángeles no podés gobernar, porque tarde o temprano te van a paralizar el gobierno. El presidente se tiene que decidir si quiere gobernar solamente con gente como el doctor Santiago Nieto, o si quiere gobernar con el pasado, con la gente que viene del pasado y que postró y desangró a México hasta ahora. Entonces, lo que no entienden los historiadores y los politólogos es que para que se pueda iniciar un maxi proceso, eso quiere decir procedimientos judiciales en materia penal contra cientos de personas que rodeaban a Lozoya, empresarios, pantallas de sociedad civil, empresarios extranjeros, ¿no?, porque esto es delincuencia organizada transnacional, que el doctor Hertz Manero se niega a tipificar por alguna razón que él nunca explicó, porque va a foros, pero nadie le pregunta eso, ¿por qué no tipificó delincuencia organizada transnacional? El punto es que cuando él fue al foro, por ejemplo, del doctor Sergio Aguayo, nadie lo presionó para que explique por qué no aplicó delincuencia organizada transnacional como se le aplicó al caso de Javier Duarte, que era gobernador, ¿te acuerdas?, de Veracruz. ¿Por qué no lo aplicó? Cuando ese es el tipo penal más poderoso que exige prisión preventiva contra Lozoya como incentivo para que dé más información y no solamente declare contra unos y no contra otros que quedan en la oscuridad. Eso es lo que hace Italia, lo que hizo Brasil, todos esos países que tú mencionaste. Inmediatamente delincuencia organizada, transnacional, a la cárcel, como incentivo para que hablen más y nombren a todos y a todas en la denuncia y no solamente a sus enemigos, que es lo que sucede normalmente cuando los dejas libres. Entonces, los maxi procesos comienzan cuando los ángeles tienen más fuerza que los demonios, cuando los doctores Santiago Nietos tienen más fuerza política, más fuerza técnica que los demonios que también rodean a López Obrador. Entonces, la puja entre ángeles y demonios todavía sigue en pie. Por eso yo estoy defendiendo tanto el desempeño de la UIF desde hace más de 1 año y medio, antes de que hablasen los famosos historiadores mexicanos y politólogos y todos los todólogos que tiene México en este tema, antes de que hablen todos ellos, estábamos diciendo hace 1 año y medio de que el doctor Santiago Nieto estaba combatiendo a la mafia y que esto iba a llevar a un maxi proceso siempre y cuando el presidente realmente no bloquee, no limite a sus ángeles, ¿no?, metafóricamente hablando, no estoy diciendo que sean ángeles en todos los aspectos de su vida. Estoy hablando de que cuando el presidente López Obrador ahora le dé todo el poder a sus ángeles para que combatan a esas redes criminales de Estado que declaró la semana pasada en el Universal el doctor Santiago Nieto, y no deje que sus demonios limiten la investigación, que limiten, que tipifiquen delitos menos graves, ¿no?, que no hagan shows de simulación, como sucedió por décadas y décadas y décadas en México. Si dejan a sus Santiago Nietos
y tiene a Santiago Nietos como fiscales generales de la República, tiene a Santiago Nietos en inteligencia militar, tiene a Santiago Nietos en inteligencia civil, en aduanas, en SAT, ¿no? Si él deja que esa gente opere, que los hay en México, el doctor Santiago Nietos es el más protagónico porque es el que sale más en medios, por suerte, para protegerse además, para que no lo asesinen, para protegerse además, para que no lo desplacen, tiene que salir en medios buscando la protección del periodismo. Está buscando la protección de la sociedad, como hacía Giovanni Falcone, como hacía el doctor Moro en Brasil. Entonces, si esa gente prevalece en esta lucha de poder, uno antimafia y los otros pro-mafia, lo que va a suceder es que vamos a tener un maxi proceso. Cientos de procesos penales contra cientos de políticos, ¿no? Como los que se les imputa en la denuncia de Lozoya, que creo que son 8 o 9, esos delitos denunciados por Lozoya. Cientos de políticos van a caer. Porque normalmente lo que tú estás viendo en los videos contra Lozoya o en los videos contra el hermano de López Obrador, lo que tú estás viendo es normalmente el primer pasito previo a que quizás se pueda constituir un proceso, un maxi proceso judicial contra la clase política mexicana, que nunca ha sido purgada, nunca ha sido tocada. La forma de hacer política en México, la normal, la que se da todos los días, es la que tú estás viendo en los videos. Esa es la normal. Así actúan en todos los partidos. Lamentablemente ha sido así por muchos años. Y era así en Brasil, era así en Italia, era así en Rumania, y a medida que se avanzan estos maxi procesos, en la medida que triunfen los Santiago Nietos, lo que tú vas a encontrar es que no se va a hacer más así política. Entonces, claro, hay mucha gente inocente, lo que llaman el pueblo bueno en México, que también dona dinero a través de esos canales informales, que es dinero limpio, es dinero de los trabajadores que limpio, ¿no? Porque han trabajado por ese dinero, es dinero limpio, lo donan con una ingenuidad, una esperanza muchas veces y un afán de que López Obrador triunfe. Pero ese dinero limpio, que no tiene ningún vínculo criminal, pasa por los mismos canales que pasa el dinero del Chapo Guzmán. Entonces, a esos canales en donde hay un peso de dinero limpio, de los trabajadores que menciona López Obrador, que le donan dinero, pero de cada peso de dinero limpio hay millones de dinero sucio que provienen del Mayo, del Mencho, del Cartel del Golfo, de todas las redes criminales. Entonces, esos canales hay que eliminarlos, porque lo que tiene que entender el presidente de la República, y se lo digo con todo respeto, es que hay algo que se llama cultura de la legalidad. No es un problema de Estado de Derecho nada más que los jueces. A ver, se congeló la imagen. A ver, se congeló la imagen con el doctor. ¿Doctor? Se congeló. A ver, vamos a ir a corte y volvemos vamos a retomar la imagen con Edgardo Buscalia, que es muy interesante lo que estaba diciendo. Volvemos aquí a Proyecto Puente. Volvemos, estamos en Proyecto Puente en vivo desde Hermosillo para todo México y el mundo en la señal de internet, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, aplicaciones de teléfono celular, Twitter, Instagram, si se va a subir a su carro en el 88.1 FM, La Voz del Pitic, por supuesto, 151 también de Megacable Mega Noticias. Estoy hablando con el doctor Edgardo Buscalia, toda una autoridad en la materia de seguridad y en el combate a la delincuencia organizada a nivel mundial, haciéndose paralelismo necesario con el mundo, y nos quedábamos, se frició la imagen, cuando él decía la importancia de la cultura de la legalidad que debe de entender el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque venga el dinero de aportaciones ciudadanas, como él mismo ha justificado, lo que los videoescándalos, por ejemplo, han reflejado, también deben de meterse ya una cultura de legalidad, porque viene y se cruza con un dinero también de la delincuencia organizada, citando a narcotraficantes, y me hacía también un paralelismo para quien se va conectando, para quien va encendiendo su televisión, su radio, la plataforma de internet, de cómo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe de llenarse de más Santiago Nietos, de un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que ha dado resultados, que ha sido responsable, y debe de decidir el presidente si debe de gobernar con ángeles y demonios, en este caso más ángeles como Santiago Nieto, ojo, haciendo una
metáfora, vaya, de lo que pudiera ser el gobierno del presidente. Me decías, doctor Edgardo Buscaglia, de cómo es que debe entrar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a una cultura de la legalidad, y también yo te preguntaría exacto los riesgos de que en realidad haya una rendición de cuentas que castiga a funcionarios, porque si no, esto se va a quedar nomás en show, en exhibición, si no hay un exfuncionario procesado, un expresidente. ¿Sí? Es decir, digo, ponemos ese riesgo. Claro, sí, estoy de acuerdo. ¿Me escuchan? Espero que el audio esté bien. Sí, ya estamos viendo. ¿Se escucha? Sí, adelante, ya, perfecto, adelante. Bueno, claro que los delitos que se le imputan a Lozoya son muchísimo más graves en cuanto a la delincuencia organizada transnacional que involucra a 33 países en los casos de Odebrecht. Claro que sí, no hay ninguna duda que son mucho más graves que el delito de usar dineros de origen limpio, como es el caso de que el pueblo dona dineros, y que de alguna manera se usen ilegalmente, porque ese es el punto. Los dineros son limpios, no es que hay lavado de dinero, como en el caso que se le imputa a Lozoya, pero se están usando ilegalmente en el mercado político, porque la política en México es un mercado. Pero ahí está el tema de que el presidente de la República, como la máxima autoridad ejecutiva, tiene que cooperar en generarle una cultura de la legalidad en su pueblo, donde tiene que explicarle que creo que el presidente lo comenzó a hacer, que por más que sea su hermano, si se llega a determinar que ese acto es ilícito, se le va a aplicar un castigo, que seguramente el Código Penal determinaría que sea un castigo menor al de Lozoya, claramente, porque no es un delito que involucra lavado de dinero, no es un cohecho como el que se le imputa a Lozoya y a toda la red que lo rodea. Pero es un delito. Debe dar el ejemplo. Vamos a retomar de nuevo, por favor, al doctor. Está fallando la comunicación de internet. Vamos a retomar de nuevo, por favor, al doctor Buscaglia, porque es sumamente interesante lo que está diciendo. Estamos en una conexión vía Skype con él. Un bebé, esa fiscalía de autónoma no tiene nada. La autonomía es un proceso de crecimiento institucional que dura años y que se tiene que demostrar con hechos. Hasta ahora, el doctor Hertz no ha demostrado autonomía en su función. No la ha demostrado. Entonces, esperemos que actúe con autonomía a la voluntad del presidente. Entonces, volvamos al tema, ya sea el caso Lozoya, ya sea el caso Javier Duarte, sea el caso del hermano del presidente, el que sea. Tiene que primar una cultura de la legalidad que hoy está ausente en México. Está ausente. Está ausente. Si el fin es beneficioso socialmente, se puede violar la ley. Y eso no ocurre en los países civilizados, donde hay un mínimo de cultura de la legalidad. Si la ley se viola, se castiga. Se castiga mucho menos que al Chapo Guzmán, pero se castiga igual. Pueden ser castigos patrimoniales, no todo tiene que ser cárcel, pero tiene que haber castigos ante la violación del marco jurídico mexicano. Eso es algo importante de destacar. No es bueno que los historiadores salgan a decir que, bueno, el pueblo bueno dona dinero. Y bueno, si dona dinero, yo también lo hice. ¿Y eso por qué es delito? Bueno, si viola una ley, si se determina que viola una ley, que ese dinero entró informalmente a un partido y a un movimiento para su campaña, viola la ley, sea tributaria o sea la que sea, se tiene que aplicar la ley. Eso es lo que tendrían que estar diciendo los supuestos expertos morenistas o antimorenistas en México. Entonces volvamos al tema. El doctor Santiago Nieto y varias personas que no voy a nombrar para que no las asesinen o no les asesinen su reputación, que hacen lo mismo ante los críticos, porque en México es un país con una cultura autoritaria donde desde los académicos intelectuales hasta los funcionarios públicos, cuando se los critica, tratan de asesinar la reputación, no el físico, pero la reputación de los críticos. Así que cuidado, hay que mantener estos nombres de gente parecida a Santiago Nieto en diferentes áreas del Estado mexicano para que no se les vayan encima y les asesinen su reputación. Hay ángeles y demonios. Los demonios
es una figura metafórica, una metáfora, un símbolo que yo uso para gente que no necesariamente cometió delitos, son gente que se opone a las acciones antimafia que ya aplicó Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, 67 democracias ya aplicaron esas reformas que cumplen con convenciones de las Naciones Unidas. Una convención es una ley internacional que México ratificó como país soberano. No es que estamos imponiéndole una ley extranjera a México. México la firmó, la ratificó a través de su soberano Senado y que México viola. El doctor Santiago Nieto está tratando de aplicar esa ley internacional que México ratificó, que se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. México hoy viola más del 60% de sus cláusulas en la Fiscalía General de la República. Claro. Y se lo puedo demostrar. Entonces, con esa fiscalía, Luis Alberto, tú no puedes combatir a la delincuencia organizada que se le imputa o que se le va a imputar a Lozoya, el caso Lozoya. No podés, está colapsada. Hoy la Fiscalía General de la República solamente judicializa un 2.5%, escucha lo que te estoy diciendo, de todas las carpetas de investigación, 1000, suponte tú, solamente un 2.5 de esas carpetas, 25 de las 1000, se están judicializando. 25 de las 1000 se están judicializando. O sea que tenés que esperar más de 50 años a que se judicialicen las demás. ¿Me sigues? Está colapsada la Fiscalía. Y cuando está colapsada la Fiscalía, y el doctor Hertz sigue hablando de que es autónomo, y que es autónomo, y que es autónomo, es un show. Los casos que está denunciando Santiago Nieto no están siendo tratados en la Fiscalía. Pero no solo los de Santiago Nieto, que son 220. No solo los de Santiago Nieto. Los miles de casos denunciados que no tienen nada que ver con la UIF tampoco están moviéndose. O sea que el menor problema de la Fiscalía General de la República es Santiago Nieto. Tiene un problema de parálisis total. Uy. Entonces lo que te quiero decir, para contestar a tu pregunta original, que es muy compleja, es no vas a tener un maxi proceso, nunca, si la Fiscalía funciona bajo esos criterios de colapso. Jamás vas a tener un maxi proceso. La Fiscalía y los jueces como Giovanni Falcone en Italia no tenían un 2.5% de judicialización de sus investigaciones. Tenían un 70% de judicialización de sus investigaciones, como los brasileños, como los colombianos. México no. Tiene a un showman que sale a bailar a las cámaras, ¿no? Ahora Hertz Manero le gusta bailar, frente a foros, frente a diferentes lugares, donde dice que todo va bien, que él hace todo bien, que no hace nada mal. Así no funciona una democracia. Entonces, yo te estoy diciendo que con esa fiscalía no va a funcionar, independientemente de que tengas a ángeles y a demonios, o demonios entre los jueces. Si te estoy diciendo que el Aceido, que en los casos de delincuencia organizada está judicializando un número 2.5% de sus investigaciones, no es un problema de jueces, es un problema de la Fiscalía, que no está operando. Entonces prevalece un pacto de impunidad de facto, por más que el fiscal sea honesto, de hecho, de facto, opera la impunidad. ¿Me sigues lo que te digo, Luis Alberto? Ahora, los demonios son personas que se oponen a las reformas antimafia que están en la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, y si no se oponen, no las aplican tampoco, por miedo de que se las apliquen a ellos, porque a veces no son corruptos, tienen miedo de que se las apliquen a ellos. ¿Qué va a pasar entonces, doctor? Frente a este escenario, para concluir entonces, porque es muy interesante, ¿qué va a pasar? Porque si estamos en ese anquilosamiento, en ese estancamiento, y frente ahorita a México ya es mucho show, ya es una exhibición por doquier. Y si no hay... Claro, y además cuando hay tanto show se lo usa con motivaciones electorales. La gente quiere ver hechos. El doctor Santiago Nieto presentó 220 denuncias en donde hay redes criminales de políticos involucrados. ¿Por qué no se están procesando? Porque está colapsada la Fiscalía. Hay un 2. Y yo se lo dije en mi debate a Hertz, no lo estoy diciendo como monólogo, como les gusta a los intelectuales mexicanos hablar solitos. Se lo dije en la cara, con Carmen Aristegui a Hertz, y no me lo contradijo ese número del 2.5%. Lo pudo haber contradicho. Pudo haber dicho, no existe ese número, estamos judicializando más. Con esa cifra, que le llamamos jurimetría,
la medición del sistema judicial, cómo funciona, no pueden avanzar los maxi procesos hacia futuro. Simple y llano. Entonces, si no mejora el funcionamiento de la Fiscalía y no muestra que está judicializando más del 70% de las carpetas de investigación, como los demás países que tú mencionaste como mejor práctica, jamás va a llegar a la justicia. Esto va a quedar en criterios de oportunidad, que es el nuevo show que tienen en México, que le aplican criterios de oportunidad tipificándoles delitos menos graves, como hicieron con Lozoya. Totalmente, no, totalmente, estoy de acuerdo con usted. Es decir, si no lo hacemos, va a quedar en show, doctor. Y pues estaremos, como siempre, consultándolo y veremos hasta dónde va a llegar la autoridad mexicana y la justicia mexicana. Si no, pero a ver, una anécdota más rápida. Sí, para cerrar. El señor Barbosa, el gobernador Barbosa, que lo mencioné como ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Yo no estoy cuestionando su honestidad ni su talento como político, es otro tema, yo no lo conozco al señor. Estuve una sola vez en mi vida en el Senado, cuando él era senador, explicándole las reformas antimafia que aplicaron Italia, Brasil, Colombia, 67 democracias. Y una de ellas eran las auditorías de tres tipos, del legislativo, del ejecutivo y auditorías de sociedad civil, que tenían todas las 67 democracias auditorías electorales para determinar el origen de los dineros y que se usen de manera legal. Se las expliqué con palitos y cubitos a más de 30 senadores. Estaba sentado Barbosa a mi izquierda. Y yo se las expliqué como se las explico a ustedes. ¿Qué tiene de misterio una auditoría de sociedad civil? Tenés que tener una ley de auditoría ciudadana y tenés que tenerla aplicada a el tema electoral. El doctor Santiago Nieto en el 2015, 2016, trató de aplicar auditorías electorales en los procesos electorales de Chiapas, de Veracruz. Yo vi cómo él hacía eso, porque me invitaron filantrópicamente, gratuitamente, a evaluarlo. Yo vi eso, él trataba de hacerlo. Inmediatamente lo atacaban y lo trataban de destruir a Santiago Nieto por hacer eso. Entonces, esa es una reforma antimafia clara, donde tres tipos de auditoría se aplican: a campañas, precampañas y a toda candidatura en listas de cualquier partido. Eso no existe hoy en México, es un vacío de Estado. Cuando yo se lo expliqué eso a Barbosa y a sus senadores, la respuesta de Barbosa en esa conferencia fue, que además está en video, que yo estaba confundiendo, que él había quedado más confuso después de mi conferencia. Y yo le contesté frente a los senadores: los senadores y senadoras acá presentes no están confundidas, es muy simple lo que estoy explicando. Entonces, ya sea por ignorancia, en el caso de Barbosa, o por tener miedo de que se las apliquen a ellos, yo no puedo evaluar el miedo de cada persona, o por corrupción, te bloquean estas reformas y después, cuando no tienes esas reformas, esas instituciones de auditoría, salen los videos que tú estás viendo por televisión y estás viendo en todos lados. Entonces, estas reformas antimafia fueron aplicadas por 67 democracias y la clase política mexicana las bloquea. Y unos pocos ángeles están tratando de implementarla, como el doctor Santiago Nieto y otros 7, que no voy a decir los nombres. Y es por eso que tenemos... La continúa intentando de impulsar, que cumple con el artículo 31 de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada. Cuando a mí me dicen intelectuales mexicanos que se creen expertos en seguridad, que hablo términos muy generales, te estoy dando el artículo de la Convención que dice que hay que aplicar auditorías ciudadanas. No son expertos en México, son sistémicos en México. Son gente que habla dentro del sistema de donde operó el status quo que operó desde México, que ha causado tanta delincuencia organizada y tanta sangre de ustedes. Y por eso no pasa nada. Y por eso no pasa nada. Hay mucho show, mucho foro, mucha conferencia de prensa, pero no ves que ese colapso en el aceido de la Fiscalía General de la República haya cambiado desde la época de Murillo Karam hasta ahora. Todo show, mucho ruido, pocas nueces. Entonces, eso es un poco lo que yo combato. No es un tema de que los demonios sean corruptos, no. El demonio es el que se opone a aplicar reformas, no que dice Buscaglia, no, reformas que dice las convenciones de las Naciones Unidas que han aplicado 67 países que han controlado a la delincuencia organizada. Muy bien. Los que digan que no tenemos artículos específicos probándolo, o son ignorantes o están difamando, porque los tenemos escritos y se pueden bajar gratis
por Google, se pueden bajar gratis, en donde se ha probado que si se cumplen estos artículos de auditoría ciudadana, auditoría de INE y demás cuestiones que propuso el doctor Santiago Nieto, vamos a tener menos delincuencia organizada como resultado en Sonora y en todos los estados de la República, para que la delincuencia organizada mexicana se comience a comportar como la delincuencia organizada norteamericana o canadiense, que no cometan delitos de crímenes de lesa humanidad, que no generen fosas comunes, que no generen cuerpos colgados de puentes, que no generen compraventa de seres humanos, para que la delincuencia organizada mexicana se comporte como la norteamericana. Muy bien. Ese es el objetivo, Luis Alberto. No es que va a desaparecer la delincuencia organizada, nunca desaparece, pero la acotás para que no cause tanto daño. Totalmente, y que no esté como está ahorita y que hace lo que quiere en el país. Doctor, como siempre, un placer. Gracias por tu tiempo. Y estamos en contacto, como siempre, doctor. Muchas gracias, Edgardo. Gracias, buenos días. Hasta pronto. Gracias. El doctor Edgardo Buscaglia, en verdad, excelente lo que dice. Exacto. Es decir, si no, pues vamos a seguir en un show y los los narcopolíticos, que usted quiera, van a seguir haciendo lo que quiera. Sin desperdicio, todo lo que dijo el doctor Edgardo Buscaglia. Él es investigador y especialista en temas a nivel internacional. El regreso a clases, ahora me voy a Sonora. Tengo por acá en la línea